Buenas tardes, jueves 9 de mayo de 2024. Muy agradecido por la asistencia a todas y todos que andan por acá. También agradezco a quienes se conectarán luego o a quienes verán la transmisión, ya sea acá en la página de Facebook o en el canal de YouTube. Muchísimas gracias. Continúo con la puesta en común de nuevo de las publicaciones que fueron parte del proyecto La Moneda de la Semana, que como les decía anteriormente, se hicieron del 1 de julio, del 1 de julio al 23 de diciembre de 2021. Se colocó una semanalmente, eran los días jueves que se colocaba, y la información era bastante resumida. En la transmisión anterior nos llevamos un poquito más de una hora con las interrupciones de los perros ladrando y todo, pero nos llevamos un poquito más de una hora en poder terminar con 4 de los banners, de las fichitas que se colocaron. Como les decía también en la entrega anterior, no son solo monedas, sino también se colocan, a pesar de que sí se llama la publicación, sino también se colocan medallas y se colocan tokens, cosas que tienen que ver con exonomía y con medallística. Bueno, entonces, de nuevo mi agradecimiento a quienes se conecten, a quienes estén acá, a quienes lo vean de nuevo, y pues vamos a entrar en materia para que no se nos haga tarde y para que no se aburran. Entonces, vamos a ver. Acá, entonces, vamos a poner en común con ustedes las láminas número 2 a las número 2 a las 6. No, es la entrega número 2 de 6 entregas. Y las piezas que se verán es de la lámina 5 a la lámina 8. Muy bien, vamos entonces. La primera que vemos es en la que la moneda de la semana número 5 es un 4 reales de 1821 a nombre de Fernando VII. En el número 1 dice: Fernando VII es proclamado rey de España y de las Indias en 1808. Con actos fastuosos, Guatemala lo proclamó rey el 12 de diciembre de 1808. Será el último rey español cuyo busto aparezca en moneda guatemalteca. Y en Guatemala se acuñan monedas con fechas 1821, incluso 1822 y 1823, con el busto de Fernando VII. Saludos, Manfred, bienvenido. Bueno, vamos pues entonces. Creo que lo más interesante de todo esto es pensar que es a Fernando VII al quien le toca esos últimos años de crisis en los que estaba metido ya España, y estaba metido también en la España extendida, aquella que tenía que ver también con los territorios americanos. Esa crisis ya venía haciéndose cada vez más fuerte, sobre todo pensando en que habían guerras ya internas que se habían suscitado luego de los intentos fallidos de parte de muchos de los ya criollos, de los nacidos en españoles, hijos de españoles nacidos en América, que propugnaban sobre todo el tratar de ser más respetados por la colonia por la corona española, y que tenía que ver también con la cuestión de la Constitución de Cádiz, con algunos otros intentos, sobre todo comerciales, con la influencia que se tenía ya de las independencias, la de Haití, la de Estados Unidos, y todo lo que eso significaba también en la aparición de los otros territorios y en las constantes guerras en las que se mantenía la península en ese momento. La proclamación como rey de Fernando VII en España y en las Indias es poco más que un acto simbólico, porque también era evidente que no se tenía el control total de las colonias, y que el colocarlo de vuelta en el trono después del paso del rey francés,
de José Bonaparte, el hermano de Napoleón Bonaparte. Era una cuestión bastante difícil y también encontró una España que ya venía con una crisis, una España península, digo, que ya venía con una crisis también económica muy grande. Mantener las guerras, es decir, darles dinero a esas guerras para poder sostenerlas, era una cuestión muy difícil. Y la proclamación entonces es como una búsqueda de respiro, ante todo para lo que sucedía. Aprovecho para darle la bienvenida y agradecimiento por estar acá a Ant Barrientos, a Ever Álvarez, a mi hermano Luis Enrique, a Jorge Albures, saludos Jorge, y a Cortavientos Sosa, también a Manfred que ya anda por ahí. Pues bueno, los actos fastuosos de los que hablo aquí, que hizo Guatemala al proclamar al rey el 12 de diciembre, a proclamar a Fernando VII el 12 de diciembre del 808, tienen que ver con esa sensación de vacío que había y también con la intención de parte de las autoridades peninsulares residentes en Guatemala para dejar claro que se tenía fidelidad a ese nuevo rey del que se sabía ya desde hacía tiempo, luego de la abdicación de su padre Carlos IV. Pero esto tiene que ver también con muchos de los dilemas a los que se enfrentaba el territorio extendido de Guatemala, no solo la capital o la Capitanía General de Ciudad de Guatemala, sino de todos los territorios que estaban alrededor. Bueno, entonces proclamarlo el 12 de diciembre de 1808 significa también que hay que tener elementos económicos para poder sostener también lo que se quiere hacer. Se edita un libro, se hacen las medallas, se dan permisos de parte del Reino de Guatemala para poder emitir medallas. Hay un gran listado de cuáles son las medallas que se emitieron en ese tiempo, sobre todo en el libro de Guatemala por Fernando VII, que no sale sino hasta 1810, pero que es el reflejo de lo que sucedió en 1808. Pues esas medallas de proclama tienen también la característica de ser batidas o ser hechas aquí en la ciudad de Guatemala, grabadas y acuñadas en la Casa de Moneda de Guatemala, la mayoría de ellas, y también de los últimos trabajos que hace Pedro de García Aguirre como grabador general de la Casa de Moneda de Guatemala. Fernando VII va a ser el último rey español cuyo busto aparece en moneda guatemalteca. Sin embargo, como dice en el número 4 de la lámina, en Guatemala se acuñan monedas con fecha 21 e incluso 22 y 23, aún siendo ya un territorio independiente o estar en ese plazo de convertirse en independiente, sobre todo luego de la invasión y de la anexión al Imperio Mexicano, y luego es momento en el que se malabarea la cuestión para unirse a la Federación Centroamericana y conformar parte de la Federación Centroamericana. Ese momento de transición es un momento extraño. Ya sabemos de que las cajas reales, las ex cajas reales, ahora cajas federales o cajas guatemaltecas o cajas de la Casa de Moneda, en donde podría ser una especie de lugar en donde llegaban los tributos, el pago de los tributos, ese dinero que iba a servir para el funcionamiento del Estado, una especie de superintendencia de administración tributaria, una SAT, pues no tenía dinero, eran muy poco dinero el que tenían, entonces no se podía echar a funcionar. Se habían suspendido los cobros de las alcabalas o de los impuestos que más dinero le hacían llegar a las arcas. Esos eran los del tabaco y los del alcohol o el aguardiente, y eso se hacía para tratar de darle un respiro a los productores y sobre todo para evitar que se fueran, porque también hubo una gran migración de españoles, de ibéricos que habían nacido en Península y de que estaban aquí de paso como comerciantes y que por su hecho de tratar de manifestar la fidelidad o con miedo de
de enfrentarse a reprimendas o a represalias de parte de la corona, no juraron la independencia y regresaron o salieron de territorio americano para evitar ser puestos dentro de esos predicamentos. Entonces se regresaron y la mayoría de ellos eran comerciantes. Entonces, para intentar que no sucediera eso, una de las formas para retenerlos fue no cobrar los impuestos, y eso sucedió durante mucho tiempo. Pues eso es, esas monedas del 21, el 22 y el 23, con gusto o emitidas con esas características como la moneda del reino, o sea, no quiere decir que sean fechadas 22 y 23, sino que la fecha era 21, se hacían para tratar de mantener en cierta manera la seguridad de parte del usuario de la moneda y que ésta pudiera recibirse con confianza y que pues, se mantuviera la circulación. Que se mantuviera la circulación sobre esto. Vamos a ver, creo que no había saludado ni a Luis Olivares ni a Juan Pablo Boc. Gracias por estar por acá. Y bueno, si tienen alguna duda acerca de la moneda que les presento la de 4 reales porque en realidad es de las que más me gustan, es de las monedas también de las que se mantienen como parte de mis gustos personales y que son gustos adquiridos por un valor extraño, un valor bueno. Y bueno, reitero, si tuvieran alguna duda, sé que son presentaciones muy sencillas, pero a veces surgen dudas sobre eso y pues si está en mis posibilidades resolverlas, pues aquí estoy para lo que quieran. Pasamos a la siguiente diapositiva. A ver, semana número 6, 25 centavos de 1950. ¿Cuál es la característica principal de esta moneda? Digamos que esta es la primera de la serie o el tipo de moneda de 25 centavos que presenta el gusto femenino en su diseño. El diseño de esta moneda se le debe al artista guatemalteco Antonio Tejeda Fonseca. La acuñación de esta pieza se realiza en Casa de Moneda de Guatemala y se reporta que de esta se acuñaron 80.691 piezas en plata de ley 0720. ¿Cuál era la intención de colocar esta moneda? Sobre todo eso, dejar claro de que es tal vez uno de los diseños que aparecen a partir de 1949, entre el 49 y el 50, son los primeros en moneda que hacen una adecuación de motivos culturales de pueblos originarios o indígenas dentro de la circulación monetaria guatemalteca. Y puedo decir también que dentro de la circulación monetaria centro y latinoamericana. Que aparezca un busto de mujer que en realidad no es, por decirlo así, una conmemoración de una heroína de independencia o de alguna mujer que haya tenido un hecho sobresaliente dentro de la cultura guatemalteca, sino de que es la representación de un busto de una mujer de una cultura originaria, en este caso con elementos muy parecidos a Santiago Atitlán. Es una de las primeras razones para poder entender, o es que el resto del cono monetario mantenga esas características también.
Entre 49 y 50 se modifica entonces la ley para poder hacer este tipo de circulación. La circulación anterior, si ustedes lo saben muy bien, incluía en el que vamos a llamar en este caso el anverso al quetzal en pedestal, y en el reverso siempre el escudo de Guatemala, con características del que el quetzal podía tener con la corta o con la larga. Y bueno, también podríamos decir de que ese escudo grabado es obra no de Tejeda Fonseca, sino que ya venía con modificaciones desde el tiempo en el que Ceballos era el grabador de la Casa Moneda de Guatemala. Tejeda Fonseca era grabador de Casa Moneda de Guatemala, en realidad no, era de los artistas que trabajaban dentro de Casa Moneda, y el grabado o apertura de esta moneda se le da a los grabadores de Casa de Moneda. Entonces, José Ángel Ceballos se mantiene todavía durante mucho tiempo como grabador general, y podríamos decir también que esto puede ser una adaptación de parte de Ceballos de un diseño de Antonio Tejeda Fonseca. Esto ha quedado muy claro y es muy interesante, y les recomiendo que cuando tengan la posibilidad se hagan del texto de Ricardo Martínez en el que habla acerca del diseño de la moneda de 25 centavos, en su estudio de diseño de 25 centavos. Ahorita les digo de qué año es. Se editó por el Banco de Guatemala. Se llama Moneda de 25 centavos, investigación de diseño. Es de 1996. Es un libro grandote. En este texto Ricardo Martínez habla acerca de, bueno, hace esto como el libro es una investigación para poder sustentar en aquel momento si había que darle eh, una algo monetario a doña Concepción, porque en muchos lugares decían que ella era Concepción Ramírez Villarrenda, porque en muchos lugares decían que ella era quien aparecía como había sido modelo de la moneda de 25 centavos. Entonces esa es la intención, poder hacer este libro para poder de verdad sacar en claro si era ella o no era ella. Entonces, en este libro hace referencia a él de las diferentes monedas que se acuñaron de 25 centavos, las que vienen desde el 47 al 50, y en este caso en las del 50 tendríamos que agregar además que esa parte no quedaba tan clara a partir del 49, pero que existe la documentación específica para poder hablar acerca de ello. Entonces, para poder grabar esa moneda, entonces se contrata a José Ángel Ceballos para que sea él quien haga el grabado. En ese mismo año del 50, la gerencia del banco dice de que es el diseño de Antonio Tejeda Fonseca el que se está aprobado por la Junta Monetaria, y entonces se hacen las muestras de 25 centavos acuñadas conforme lo que aparece. Es decir, también tenía que haber acuñado muestras o pruebas para poder, con la muestra en mano, poder aprobar el diseño y poder ponerlas en circulación. Y pues sobre quién era la modelo, quién fue la modelo de esto, pues no queda claro. Hay una serie de fotografías, hay una serie de formas en las que Tejeda Fonseca pudo haber hecho otras adaptaciones acerca de esto, pero digamos que esa Tejeda Fonseca a quien le debemos el primer diseño de moneda de 25 centavos, y esa era la intención. Acuñadas en casa de moneda, por supuesto. Anteriormente se tuvieron
acuñaciones, sobre todo en Inglaterra. Y pues la cantidad, viéndolo bien, es pequeña. Son 80.000 piezas y pues no tan pequeña como las 15.000 del 51, pero sí son piezas en las que lo que se intentaba era poder adecuar a los tirajes que se habían hecho grandes con anterioridad para poder hacer llegar el número a la circulación. 25 centavos para ese momento todavía era una cantidad grande de dinero. Si pensamos de que para ese momento todavía circulaban monedas incluso de medio centavo que venían, que eran parte del circulante, que era la moneda entonces la más pequeña de todas. Medio centavo, un centavo, 5 centavos, 10. Luego 25 que se convertía como la moneda eh, insignia de ese momento, era la que estaba intermedia, porque la de 50 centavos tendría que haber sido la que se acuñó en 1925, porque no se acuña otra sino hasta el 62, la famosa monja. Y pues 25 centavos eran, como les decía, mucho dinero. Ya no circulaba una en quetzal, esto se había desmonetizado ya y recogido poco tiempo después de haber sido puesta en circulación. Pues estas piezas son entonces piezas interesantes que siempre puestas en contexto es mucho más interesante poder saber de ellas. Y pues bueno, eso es lo que tenía que decir sobre esta pieza para que quede de nuevo en el registro. ¿Tienen alguna duda? De nuevo, estoy para servirles. Potosí, 2 reales, circa 1626. Antes de 1733, Guatemala dependía de la moneda acuñada afuera. 2. Debido al escándalo de Potosí, se tiene desconfianza sobre la moneda acuñada allí. Para asegurar su circulación, se manda a colocar un resello de este tipo de monedas. El resello es una coronilla y estas monedas son conocidas como moclones. Es esa la razón de la lámina número 7 colocada para ustedes en este momento. Antes del 33, dice el 1, y eso es porque en el 33, como todos saben, en marzo del 33 se empieza a acuñar moneda en Guatemala, en la nuevita Casa de Moneda de Guatemala. Los esfuerzos por su fundación son anteriores al 33, sin embargo, es hasta esa fecha, ese año en que se inicia la acuñación en ley como tal, aunque en realidad la circulación de cualquier moneda, de otras monedas o de las monedas que eran parte de la corona o del reino de España, pues se mantenía. Ahora vuelvo.
Saludos, Jorge. Perdón, es que es la hora en que ladran los perros, pero ya, ahorita, perdón por la pausa. ¿En qué estaba? Pues las monedas que circulaban o que eran producidas en otras casas de moneda autorizadas por la corona o circulaban también en el territorio guatemalteco. Había una mezcla de circulante que también la intención desde ese momento era de que se sacara de circulación, sobre todo los que tenían esta forma macuquina, es decir, la forma de recortadas en cizaña o con tijera, y que causaban esos problemas de que tenían la desconfianza de ya no estar en peso, ya no estar en ley, como sucede con lo que hablamos acerca del escándalo de Potosí. Sobre el escándalo de Potosí se pueden decir muchas cosas. Lo que es claro es de que, y que es como un resumen burdo si quieren, es que a las monedas que se hacen en cierto periodo bajo ciertos ensayadores, sobre todo Rocha y Rodas, en la Casa Moneda de Potosí, entonces Perú y Bolivia, pues son bajas en ley esto durante mucho tiempo, es decir, es una estafa, una terrible estafa que sucede en las barbas del rey y que sucede durante mucho tiempo hasta que por alguna razón es detectada y hay un gran cambio en ese sentido en la que se manda personas de la península para poder fungir como jueces y poder determinar si en realidad había un daño y cuáles iban a ser las consecuencias. Las consecuencias fueron la pena de muerte para los ensayadores y la retirada de la circulación o la devaluación del circulante que en ese momento se había hecho bajo los nombres de esos ensayadores. Las piezas que tenían valor de 8 reales pasaron a valer 6 reales y así hacia abajo. Y se tenía más o menos confianza en las piezas de 2 reales. ¿Eso en qué afecta a Guatemala? Afecta, como les decía, de que Guatemala dependía de esa circulación de moneda que venía de afuera. Para 1620 a Guatemala se le había autorizado recibir la circulación o recibir en sus costas, en ese caso cercano a las costas de el actual Iztapa, en Escuintla, la llegada de un buque o de un galeón que venía de Perú con mercancías o dinero acuñado con un valor igual, no menor o igual a 20,000 ducados. Entonces la idea era que ese dinero venía de afuera y venían entonces los peruanos a comprar mercancía guatemalteca, dejaban circulante y se llevaban mercancía. Cosa que no sucedía del todo así porque Guatemala de todas maneras dependía de algunas compras que se hacían de elementos que se producían en Perú, sobre todo aguardiente o vino, que era el que venía de allá de Perú y que se compraba por botijas en los puertos aquí en Guatemala. Y pues inevitable que entrara la moneda falsa peruana. En México ya se sabía de esto y quienes se enteraron de que la moneda peruana era baja de ley y que podía ser parte o no ser recibida, preferían la circulación de moneda mexicana en Guatemala. En Guatemala preferían la circulación de moneda mexicana porque se sabía que esta sí iba a estar en ley y que sí iba a ser bien recibida. Por tanto, la moneda mala saca de circulación a la moneda buena, esa mentada y famosa ley de Gresham. La moneda mala es la mexicana, digo la peruana, la moneda mala es la peruana, la potosina, y esta saca de circulación a la moneda mexicana, que era la moneda buena, porque la gente empieza a atesorar la moneda mexicana y empieza a hacer circular la moneda mala, que es la moneda potosina. En vista de ese problema, se tienen que tomar cartas en el asunto y en Perú lo primero que hacen es tratar de ver cuáles son las monedas que en realidad sí pueden estar en ley y para poder hacerla circular y poder paliar la crisis que se provoca porque tienen que retirar mucha moneda de circulación, le ponen un resello con una corona. Eso es en Perú.
Y a estas monedas allá en Perú se les conocía ya como moclonas. Hay incluso textos muy viejos de ese tiempo, de 1600 y tantos, incluso rimados. Hay unos muy bonitos en los que se habla acerca de ese tema. Voy a ver si encuentro uno y se los veo. Y en esos textos se habla mucho acerca de, bueno, en ese texto se habla acerca de ese problema provocado por la moclona, por la moneda falsa. Eh, vamos a ver, esto es del poema heroico hispano-latino panegírico de la Fundación Irlandesa de la muy noble Universidad de Lima. Es una obra póstuma de Rodrigo de Valdés, que se imprimió en Madrid en 1687. Lo que les voy a leer son desde las páginas 168 a las 170. Es el texto número 35 y habla de la Casa de la Moneda, reducción de los calchaquíes, castigo de Arauco, empresas dignas de la felicidad y providencia del señor conde de Alba. Versos 520 al 526. Tormes, célebre Eurofeos, triunfales, gloriosas palmas, cuando de América aliste procura inmortales laureas, pacificando protervas cachaquienses, audacias cuando castigas pérfidas insolencias araucanas. Regias fundando oficinas platónicas tan cristianas que adoran preciosas cruces, legitimando tan castas columnas que imperceptibles culpan moclonas falacias, reformando adulterinos granos de espuria granalla. Tu audacísima calumnia contra evidencias tan claras, cuales Cándida celebra verídica justa fama, tú fabricando quimeras tan injuriosas con falsas, tú dictando subrepticias infames oscuras cartas. De subsidio tan preciso, impíamente nos defraudas, cuando sacrílega firmas blasfemias tan temerarias. Hay unas notas, la primera cuando habla de Tormes, dice: Tormes, río de limpias y saludables aguas que bañan la ilustre ciudad de Salamanca, emporio de las ciencias, como la fuente cebalina al Parnaso, llamas así de Tormes porque una de las piedras esféricas y redondas. Y luego hay uno que dice: llamaron moclonas las monedas falsas de Potosí. Tan falsas como perjudiciales a la causa pública fueron las calumnias que obligaron al Consejo a mandar a quitarle la Casa de Moneda de Lima, que tan necesaria para el bien del reino y de los intereses de su majestad era. Pues eso, esa era la mención. Estamos hablando de la mención en el 87, también allá en Perú. ¿Por qué se le conoce en Guatemala entonces como moclonas? Yo creo que se les conoce así porque se imita lo que como se les decía allá también, y porque también tienen la característica de esas estar también rodeadas con una corona mucho más pequeña. Según recuerdo que es una pieza, las piezas están rodeadas con una corona que está que tiene alrededor una pequeña gráfila de perlas. Y bueno, ¿qué quiere decir mocón? No me pregunten, no lo sé. Creo que todavía se mantiene esa duda. Y pues en Guatemala se reciben esas monedas de 2 y para asegurar su circulación, como se hizo en Perú, se les pone el resello. Acá en Guatemala se mandan a hacer los resellos de corona. Como se sabía, no había casa de moneda y estos se hacen con la participación de plateros, que son plateros los que hacen ese trabajo de poder hacer los pequeños cuños que van a utilizar para poder hacer el resello. Se habla también de que estos rosellos se hacen en las cajas reales y hay una caja real prácticamente en cada una de las cabezas de provincia, es decir, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua y en Costa Rica. Se sabe de que este rosello de coronilla existen varios tipos, no hay uno solo.
unos más delgados, otros más anchos, otros más altos, otros más pequeños, todo sobre moneda de $2. Muy raro que exista sobre otro tipo de moneda. Y existe la posibilidad de que hayan sido colocados en diferentes diferentes cajas reales, es decir, que se hayan mandado los sellos para los diferentes lugares y que se hayan puesto resello en León, resello en León, Nicaragua, en Tegucigalpa, en El Salvador, etc. Y que de ahí hayan surgido las diferencias entre las coronas, porque cada uno tenía una corona distinta. Sin embargo, eso todavía no está comprobado. Esperemos que sí. Existe un texto muy bueno que es el Moclón, texto de Alfonso Pérez Lugo, que en paz descanse, que se editó en 2008, que también le recomiendo para la lectura y poder ampliar la información acerca de este tema. Saludos de Carrie, Nelson Girón, por estar presentes acá. Mucho gusto. Gracias por estar por aquí. Nos movemos a la siguiente. La siguiente y última de esta tanda. Nos quedan todavía unas más. Quería hacerlo día miércoles, pero ayer no pude. Mis disculpas, pero aquí estamos. Guatemala, ficha de finca, fechada en 1886. Bueno, no me voy a extender mucho acerca del tema de fichas de finca, que quisiera hablar un poquito más acerca de esta en específico. Saludos, Denis, un gusto. Las fichas de finca se hacen en especial en Guatemala y en muchos lados al cultivo del café. Aunque, bueno, al no contar con el apoyo gubernamental, su uso debe considerarse ilegal. En el caso de la que les presento, Manuel Lisandro Varías fue presidente de Guatemala y también cafetalero. Y esta finca, en específico La Soledad, estaba ubicada en Costa Cuca, Quetzaltenango. Saludos, Nelson. Bueno, ¿por qué decir que se asocian en especial al cultivo del café en Guatemala? Es decir, la mayoría de las que se conoce, por ahí en un universo que no tiene fin y que es posible que no tenga fin nunca, podemos decir que será un porcentaje superior al 85-90% las que fueron producidas por productores de café. Es decir, que estaban asociados a ese cultivo de café, no necesariamente para el pago del cultivo del café, sino a labores asociadas al cultivo del café. El otro porcentaje está asociado a comercio, a minas, a caña de azúcar, a cultivo de grana, a cultivo de cochinilla, a salinas, a puertos, a ferrocarriles, y un largo etcétera. Lo que denota también que el control gubernamental o el arreglo de la circulación no era en realidad una prioridad de parte del gobierno de Guatemala en la temporalidad que se le puede asignar a la circulación de ese tipo de especies exonómicas guatemaltecas, que va desde 1864 aproximadamente, o de la década de 1860 hasta, entre comillas, 1924, con la entrada de el quetzal como moneda oficial. Aunque ya con anterioridad se hablaba en las diferentes modificaciones a la circulación guatemalteca legal, se hablaba acerca del problema de la circulación de ficha de finca o de monedas no autorizadas. Hasta el 24 no se le dio una solución más o menos clara, aunque sigue existiendo durante mucho tiempo circulación de algún tipo de vales, sobre todo ya no acuñados en
metales o acuñado en metales va de muy baja ley o de metales muy comunes como el plomo o el aluminio, pero se le da preponderancia a otras como el plástico y el cartón, ya no como valores de cambio, sino como contraseñas de pago. Pero siguen circulando durante mucho tiempo y en nuestras colecciones incluso hay algunas que están fechadas mucho más allá de 1950, 25 o 30 años después de que se había autorizado ya, se habían desautorizado ya por la ley del 24 y los diferentes cambios en la ley monetaria guatemalteca. Considerarlas ilegales no está en discusión, hay que considerarlas ilegales, nunca se tuvo una razón clara para poder ponerlas en circulación. Era más el lucro que se recibía y siempre se tuvo esa intención más allá de suplir carencia de circulante, era que pudo haber sido una de las intenciones primarias. La intención secundaria siempre fue el enriquecimiento a partir de la explotación de la mano de obra. Esto no se aleja Manuel Lisandro Varías, que ya venía como cafetalero que se había beneficiado de la Revolución de 1871, en la que había él participado también como parte de las tropas liberales que entraron en Guatemala en el 30 de junio del 71, muy cercano a José Rufino Barrios, tanto así que estaba nombrado como su era el primer designado, es decir, era como su vicepresidente y si le pasaba algo a Barrios, él iba a tomar la presidencia casi que de manera automática. Varías también marquense, también nacido en San Marcos, en el departamento de San Marcos, y pues muy cercano y también, como decía, muchas de las fincas que tuvo fueron porque se benefició de las que se repartieron durante esos primeros años del censo enfiteutíco, en el que se piñatizó la tierra que no les pertenecía, sobre todo la que llamaban como de tierra ociosa, que no era otra que tierra en la que estaba ocupada por pueblos originarios o pueblos indígenas guatemaltecos desde hacía mucho tiempo, pero que con tal de poder tener bien a sus adeptos, fue repartida sin ton y son más que dándole precios ínfimos y pues Varías compró cantidad de terreno o se hizo de mucho terreno. Lo interesante de esta pieza de la soledad es que está fechada en 66, que fue el año en el que no solo compró la finca, sino que también fue el año en el que tomó la presidencia del país Manuel Lisandro Varías. En esa cara dice La Soledad de 1866 y en el otro Manuel L. Varías, su nombre, y se puede ver claro la palma de la victoria y el laurel de la victoria. No es una pieza muy grande, es una pieza pequeña en realidad, pero puede ser que tenga la doble función, o sea, que pueda haber circulado así como ficha porque no tiene un valor facial en el que diga que se puede cambiar por algún valor de circulación monetaria, tampoco dice que se pueda cambiar por labores, o por tarea, por caja, por cajón, etcétera, sino que es eso, tiene el nombre de la finca
el año, y esos dos elementos de gloria y de triunfo, que puede ser entonces tomada de las dos maneras, es decir, como ficha de finca y como también como una medalla conmemorativa de ese triunfo que tuvo en sí Varillas, entre el ingenio que tuvo de meterle miedo a las tropas guatemaltecas que estaban en Ciudad de Guatemala luego de la muerte de Barrios en el 85. Y bueno, pues de eso se puede también leer en diferentes textos acerca de esa hazaña que tuvo, muy ingenioso de parte de Varillas para poder hacerse de la presidencia, aún en contra de quienes no lo querían ahí. Saludos Fernando, saludos Agustín, un gusto que estén por acá. Y bueno, yo hasta ahí llego. Esta es la segunda de 6 de las que pienso hacer. Les agradezco a todas y a todos por estar acá presentes. Y ahí está mi número de teléfono, mi correo electrónico y donde pueden leer más textos míos, que está en esta página de academia.edu. Les agradezco por estar acá. Espero que esta pequeña presentación haya sido de su agrado y pues como siempre me quedo un rato por si tuvieran alguna duda, por si quisieran saber algo más. Me parece que tal vez ha sido un poquito pobre la presentación de hoy, pero les agradezco igual por su paciencia, por estar acá presentes conmigo y con todos los demás. Pues aquí estoy por cualquier duda. Estamos todavía un rato más. Muchas gracias. Un gusto, Jorge. Estoy para servirte, ya lo sabes. Saludos, Denis. Es un gusto. Siempre es un gusto. Espero que lo poco que les pueda compartir sea de utilidad para ustedes. Provoca duda, ¿verdad, Jorge? En la presentación pasada, la duda era el parte de Carla Arriaga, que estaba ahí con duda de si el cortido era bueno o no. Pues la verdad no está claro. Son muy pocos los que se conocen como fechados en 22, la mayoría de ellos falsos. Eh, ¿Cuál puede ser la intención de una circulación Castillo 22? Es la misma que la circulación del 21, supongo, que hayan sido hechos así como sugieres en el 21, pero se hacían en el 21 fechados 21, o sea, aunque se hicieran en el 22. Y pues eso, ese se subastó hace poco, se subastó en enero de este año, y pues siguiéndole la huella me quedé con la imagen. Y me gusta mucho porque en realidad solo conocía sobre todo el que está
fotografiado y colocado dentro de la obra de Kurt Prober. Prober lo coloca dentro de... Aunque me parece que el de Prober tiene los números 2 son grandes, pero no sé. Este era de un coleccionista que acaba de subastar su colección de cuartillos. Este a mí me parece que es el más bonito de todos, aún con el gran agujero que tiene. Los números 2 son parejos, sí, sí están parejos. Pobre la acuñación, en el caso del castillo, tal vez era muy alta, no sé, pero me parece que dentro de todos los que se han visto, que no son muchos, 5 tal vez, ese es el mejorcito de todos. Las monedas de hoy fueron 4 reales de 1821, CKG, 25 centavos 1950, 2 reales 1626 de Potosí, prosellado con corona en el Reino de Guatemala, y esa bichita de finca de la finca La Soledad. Hay una fotografía que coloca, de las que coloca Ricardo Martínez dentro de su estudio, en la que hay una mujer que se parece bastante a Doña Concepción, que son ¿qué? 4 fotografías, 3 fotografías, que lo tengo en la mano. Y que sí pudo haber sido ella parte de esto, pero en realidad no queda claro si fue ella o no la principal. Exacto, no, no están los nombres de las demás.
Interesante el contrato que le hacen a Ceballos para el grabado de esta moneda. José Ángel Ceballos Cuevas. Se obliga a hacer con toda la perfección de su arte los grabados de 2 muñones para moneda fraccionaria que enseguida se expresan. Dichos muñones serán de acero virgen o dulce y los recibirá el grabador de la Casa Nacional de Moneda debidamente pulidos en la parte en que serán los grabados, los cuales serán los siguientes. 1. Grabado para la moneda de 5 centavos de quetzal que ostentará el árbol de la libertad. Y en el campo lateral derecho, perfectamente visible, el número 5, seguido de la palabra centavos. Al pie del árbol se grabará el antiguo lema patrio, libre crezca fecundo. Y 2. Grabado para la moneda de 25 centavos de quetzal, que ostentará la cabeza de una mujer indígena, y en el campo lateral derecho, en forma perfectamente visible, el número 25, seguido de la palabra centavos. Los grabados a que se refiere el punto primero que antecede se harán conforme a los respectivos dibujos y modelos aprobados por la Junta Monetaria, con las dimensiones de que conforme a su ley corresponden a las monedas que se refieren y conforme a las instrucciones específicas del jefe de la Casa Nacional de la Moneda. Los grabados objeto de este contrato tendrán los cantos rayados y el listel punteado. Cada uno de ellos deberá ser entregado al jefe de la Casa Nacional de Moneda dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que el grabador reciba el respectivo muñón. Los grabados serán en el orden que disponga el banco. Tercero, el banco pagará al grabador por cada uno de los grabados a que se refiere el presente contrato la suma de 200 quetzales. Puede ser, Fernando, puede ser. No, no se descarta que esa pueda ser una de las razones de los cuartos del 22. En el de 1950, en el 49, en esa prueba del 49, la del busto de Cañito, hay una fotografía en la que sí se parece mucho. Aunque sí, en realidad es, como decías, es muy tosco. Son mucho mejores los que se hacen después.
Y se cambia todo el cono monetario, no se cambia solo la moneda 25, sino que se incluye el árbol de la libertad, el monolito de Quiriguá y el busto de mujer. Luego la monja blanca en la de 50 centavos. El que me parece extraño es Fray Bartolomé en las de un centavo, pero su razón tendría, en realidad no sé por qué. Fray Bartolomé por ahí. Pues la verdad no tengo respuesta a esas preguntas sobre el cuartillo. Sería porque 21, 22 y 23 fueron años muy difíciles para todo el territorio, sobre todo en cuestiones de circulación. Más allá, más en los lugares donde no había casa de moneda, como en Honduras. Entonces fue difícil todo eso, muy, muy difícil. Honduras, El Salvador, Costa Rica, todos tuvieron que hacer su moneda provisional en algún momento hasta que empezó la circulación de la moneda ya federal, ya con el arbolito en los volcanes. Pero ya aburre el cono monetario. Ya, qué terrible que Guatemala no tenga manera de poder tener innovación y que siga manteniéndose aferrada a esos ideales tan extraños que vienen desde 1871, ¿no? Colocando personajes siniestros en su moneda. Solo con la de 25 centavos sí me quedaría, pero regresaría al diseño de Tejeda Fonseca. Me gusta más el diseño de Tejeda Fonseca que el de Villeda y los de Delgado Hernández en adelante me parecen terribles. Sí, es un diseño bonito, un bonito diseño de los 60.
ni de dónde buscarle cosas, ya hasta ahí llega la intención, o sea, todo es igual desde el 50 para acá. Un saludo, Fernando, muchas gracias, igual, feliz noche, buen provecho. Un poquito más de una hora de transmisión, les agradezco a quienes se mantuvieron conectados. Muchísimas gracias por estar por ahí y pues sigo a sus órdenes y estoy pendiente de todos ustedes siempre. Espero la otra semana poder ya fijar un día para poder hacer la transmisión de nuevo y muchas gracias por su atención. Saludos de nuevo, Jorge, que estés bien, saludos hasta allá, un gran abrazo, que tengas feliz noche, gracias.